Amigos, bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Andrés Ortega. En esta ocasión analizaremos los resultados de la mayordomía en la lección de este trimestre, la última lección en la que vamos a abordar la influencia que tenemos como cristianos para con nuestro alrededor, nuestros vecinos, en nuestra área de trabajo y por supuesto también los resultados que se esperan en cada uno de nosotros para que, como lo dijo Pablo en la epístola a los Colosenses, sea Cristo en vosotros nuestra esperanza de gloria. Recuerda encontrarnos en Facebook como Escuela Sabática Universitaria Montemorelos. Vamos a dar inicio al repaso de esta lección. Bienvenidos. Queridos amigos, gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí ya listos para comenzar este repaso de la lección y están conmigo algunos amigos de la universidad. Me gustaría, muchachos, que se pudieran presentar para que la audiencia los conozca y vamos a empezar por mi lado derecho. Mi nombre es Carlos Alberto López Espinosa, estudio teología, soy del estado de Chiapas. Bienvenido. Mi nombre es Marco Antonio Vázquez, estudio teología y soy del estado de Tabasco. Muy bien, bienvenido. Mi nombre es Jonathan Joseph, estudio teología y crecí en una isla del Caribe que se llama Guadalupe. Bienvenido, Jonathan, bienvenido, muchachos. Pues vamos a comenzar con el repaso de esta lección y me gustaría que orara Jonathan para empezar este repaso. Cariñoso Padre, con gratitud en nuestro corazón, queremos acercarnos a ti, a tu trono de gracia, para darte las gracias, Señor, por tus bondades, por tu misericordia y por tu amor. Y al momento, Señor, de iniciar esta presentación de la lección, este estudio, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe y que abras nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos tener entendimiento y que podamos vivir a la altura de tu palabra. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, te oramos. Amén. Amén. Pues vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Allí en casa, si nos pueden acompañar buscando en sus Biblias, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Marco, me gustaría que pudieras darle lectura. Claro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Primera de Pedro 2:12 dice, esperamos a que ya lo tenemos, mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Muy bien. Los resultados de la mayordomía, muchachos, es algo que debiese llamarnos la atención a cada uno de nosotros como cristianos. ¿Cuáles son esos resultados que debiesen esperarse de nosotros, Jonathan? Es interesante porque cuando Dios creó la tierra, dice Génesis 2:15 que Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo labrara y lo guardase. En otras palabras, Dios puso al hombre como mayordomo de sus posesiones. Y lo interesante es que aquí en esta lección, la lección va un poquito más allá de esta responsabilidad, sino que nos invita como mayordomos a vivir como testigos de Dios, es decir, para poder ejercer una influencia sobre aquellas personas que nos rodeen. Es por eso que al ser un buen mayordomo, la gente que nos rodea debe ver resultados. Y algunos resultados que se mencionan aquí en esta lección, la última lección de este trimestre, es que un buen mayordomo tiene que reflejar la piedad en su vida. Y también hablan también del contentamiento, de la confianza en Dios. En otros términos, pues, es que un mayordomo es más que un administrador, sino que es alguien realmente que vive de acuerdo realmente a la altura del llamado que Dios lo ha hecho. Muy bien. A lo largo de este trimestre pudimos observar algunas facetas de la mayordomía en la vida del cristiano. ¿Cuál es el deber más grande que tenemos como mayordomos de Dios, Carlos? Yo creo que el deber más grande que nosotros tenemos es reflejar, ¿no?, el carácter de Dios. Eso que Jonathan mencionó, la piedad, que es muy importante. Dios nos dio ese privilegio de ser mayordomos. Y a través de esa experiencia que nosotros tenemos con Dios,
pues reflejarlo hacia los demás, ¿no? A través de la piedad, como dice la escuela sabática. Según el texto que leíste, Marco, de 1 de Pedro 1 de Pedro 2:12, ¿cuáles podrían ser los beneficios que podemos obtener de esta parte de la mayordomía, de ejercer la mayordomía? Yo creo que cuando nosotros ejercemos la mayordomía, y la mayordomía no solo involucra una buena administración del área económica, y eso creo que es lo que se ha venido viendo durante la lección, y por supuesto los beneficios que como personas obtenemos es nosotros tenemos la facilidad de disfrutar lo que tenemos, ¿sí? Cuando nosotros lo administramos de una forma correcta. Pero un ejemplo, cuando una persona no administra de una forma correcta los recursos económicos, que es lo más común, entonces cuando no se administra ni siquiera disfruta lo poco que tiene, porque cuando recibe algo pues ya sabe que tiene que gastarlo, ¿no? Entonces los beneficios es que nosotros estamos satisfechos con una buena administración, y otro beneficio u otro resultado es que, como decía bien el versículo, es que nosotros glorificamos a Dios por medio de nuestra vida. O sea, le damos a conocer a aquellas personas que dice el texto, o sea, que murmuran, ¿sí? Entonces, les damos a conocer a Dios que el Dios en el que creemos puede obrar cambios en nuestra vida, y por supuesto nos ayuda a administrarnos o a ser buenos mayores. Entonces podemos entender que la mayordomía tiene una doble vía de forma interna para con nosotros y nuestra relación con Dios, y también para con nosotros y nuestra relación con nuestro prójimo, ¿no? ¿Qué es la piedad como tal? Vemos dos aspectos principales que mencionabas hace un momento, Jonathan, que la mayordomía debiese de reflejar la piedad. ¿Qué es la piedad? Es interesante porque la parte del domingo nos da un elemento de respuesta en cuanto a la definición de la piedad. Nos dice que los piadosos llevan un estilo de vida santo, según Tito capítulo 1, versículo 1, y se asemejanza también a Cristo por tener una actitud de devoción y realizar actos que a Él le agradan. Es decir, que debe haber una alineación entre nuestras convicciones y también nuestras acciones. Y es por eso la lección tomó el ejemplo de Job, porque Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, es un hombre que vivía para su Dios. Y es por eso tomó el ejemplo de Job y destacó exactamente 4 elementos básicos de la vida de Job. Dice que era un hombre perfecto, un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por lo tanto, la invitación es que podamos seguir el ejemplo de Job, un hombre que realmente era apartado del mal, que encontraba su delicia en hacer la voluntad de Dios y en vivir una vida conforme a su voluntad. Así es. Ahora, hay otra parte que es bien importante que podamos destacar aquí. Si bien se nos llama a tener piedad o a ser piadosos como resultado de la mayordomía, también tenemos la contraparte. Otra parte de la Biblia nos hace el llamado a cuidarnos de tener solamente apariencia de piedad, ¿no? Porque sería el otro resultado de probablemente llevar esta vida doble de la que nos mencionaba a lo largo de la lección. Y me gusta una parte que encontré que dice: la piedad es la evidencia de la verdadera religión y recibe la promesa de la vida eterna. No podemos llamarnos cristianos sin primeramente esta parte de cumplir la voluntad de Dios, lo que Dios nos pide, y también no solo para con Él, sino para con nuestro prójimo. Y hay otro aspecto importante, Carlos: el contentamiento. Es otro de los resultados de la mayordomía. ¿Qué es el contentamiento? Perdón, antes de pasar, yo creo que nosotros glorificamos a Dios cuando la piedad es una realidad en nuestra vida, porque podemos decir somos piadosos, soy cristiano, pero eso puede no estar siendo una realidad. Y sabe, pues esa es una de las características del siglo de hoy. O sea, dice ser algo, pero realmente es algo muy diferente. O sea, y podemos aparentar algo, pero Dios sabe realmente. Y la única forma en que la piedad se vuelve un resultado de la mayordomía y puede glorificar a Dios, pues es viviendo, o sea, realmente que sea una realidad esa piedad en nuestra vida, ¿no? Sí, así es. El contentamiento, Carlos, ¿qué es? Yo creo que esto tiene que ver mucho con nuestra relación con Dios, ¿no? Sobre todo, a veces nos pasamos, no sé, reclamándole a Dios
de que somos pobres, de que nos falta esto y otras cosas, y no somos felices con lo que realmente Dios nos ha dado. Y quizás eso es un problema porque no entendemos realmente que todas las cosas que nosotros tenemos es porque Dios nos los ha dado. Y a través de eso Pablo dice en Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, dice, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Nosotros debemos entender, comprender que en cualquier momento, sea cosa buena o cosa mala que nos vaya, debemos entender que Dios está con nosotros y a través de los problemas, en medio de los problemas, debemos de entender que el Señor está con nosotros. Y es parte del entender de la mayordomía, ¿no? Cuando entendemos que Dios es el que nos provee y el que suple nuestras necesidades, vamos a poder hacer un uso provechoso de los dones y los talentos que Dios nos da. ¿Qué otra lección encontramos en el contentamiento, Jonathan? Es interesante porque la lección mencionaba de que no importa la situación en la cual podamos encontrarnos, si tenemos la seguridad de que Dios está al control de nuestra vida, tenemos que vivir de una forma para reflejar este gozo, este contentamiento en Dios, porque sabemos que Dios está al control de nuestra vida, por lo tanto, de nada realmente tenemos que temer, porque Dios seguramente tarde o temprano nos va a dar una apertura, una solución a la dificultad en la cual nos encontremos. Marco, ¿hay manera alguna en la que podamos separar el contentamiento y la piedad como resultados de la mayordomía? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué lección encontramos aquí? Yo creo que no. De hecho, el apóstol Pablo nos habla un poquito de eso en 1 de Timoteo 6:6. Aquí nos habla y nos dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Entonces, aquí nos habla en el contexto de que habían algunas personas que consideraban que no había una piedad genuina si no habían riquezas, ¿sí? Entonces, y el apóstol Pablo nos dice, las riquezas no tienen nada que ver cuando la piedad es genuina y esa puede ir acompañada del contentamiento, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo precisamente quiere enfatizar y enfatiza que el contentamiento siempre va a estar acompañado de la piedad. Muy bien, pues ¿qué les parece si vamos a una breve pausa? A usted, queridos amigos que nos acompañan allá en sus hogares, vamos a lanzar una pregunta al aire antes de ir a esta pausa, la respondemos al regresar. La pregunta es la siguiente: ¿qué decisiones necesitamos tomar para que los resultados de la mayordomía determinen el camino para llegar al cielo? Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Queridos amigos, regresamos a este espacio del repaso de la lección y tenemos una pregunta bien interesante, bien especial. ¿De qué forma nuestras decisiones para con la mayordomía pueden llevarnos a encaminarnos hacia Dios? ¿De qué forma puede hacer la mayordomía este proceso? Ok, es interesante porque tenemos la mayordomía, tenemos el hombre y Dios. Y esto tiene que cerrar
debe haber una comunicación. Por ejemplo, el mayordomo tiene que creer que Dios existe para que realmente pueda desempeñar el papel que Dios realmente quiera que desempeñe. Porque si no cree en Dios, si no tiene una fe y si no vive de acuerdo a esta fe, es imposible poder desempeñar cómo se debería este papel que Dios realmente nos confió, nos pidió desde el principio, desde la creación. Sí, como mayordomos, sin conocer al dueño de la casa, no podemos cuidar de los bienes de la casa. ¿De qué otra manera? Es que realmente, como decía Johnton, primero nosotros necesitamos creer que todas las cosas que nosotros tenemos aquí en este mundo proviene no de alguien de acá entre nosotros, sino de alguien de afuera, de Dios. Y a través de eso, nosotros creer, tener esa fe y tener una buena administración, ser fieles mayordomos a Dios, porque es el que nos provee todo. Entonces, parte de esta centralidad tendría que ser la confianza que nosotros tenemos en Dios. Me gustaría que leyeras un versículo, Marco, Proverbios capítulo 3, versículo 5, ahí en sus casas también, si nos pueden acompañar. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Muy bien, Proverbios 3:5 dice, es un versículo muy conocido, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La confianza en Dios. ¿De qué manera se relaciona la confianza en Dios con el ejercicio de los recursos que Él nos da, de los talentos y los dones que Él nos da, del tiempo que Él nos da y por supuesto de nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, que Él también nos ha provisto? Yo creo, ¿sabes? Yo considero que sería o es ilógico no confiar en alguien que nos ha confiado todo. Sí. Porque eso es lo que hizo Dios. O sea, al ser humano le ha confiado todo lo que tiene. Desde el inicio de la creación, el plan de Dios era que el ser humano fuera un mayordomo, un administrador. Entonces, cuando nosotros, pues como resultado, como de el creer que Dios es nuestro creador y nos ha puesto como mayordomos, viene la confianza, por lógica, ¿no? Entonces, como Proverbios nos dice, pero también hay otras personas que no confían en Dios y se apoyan y toman decisiones que a ellos les parecen más correctas, ¿no? Entonces, pero sin tomar en cuenta a Dios. Bien, Carlos, ¿de qué modo aprendemos a confiar en Dios como mayordomos? ¿De qué modo aprendemos? Yo creo que es a través de nuestra experiencia con Él. La escuela sabática dice que vivir como fieles mayordomos es una expresión de nuestra confianza en Dios. Por ejemplo, si mi papá, que es un papá terrenal, me da cosas, entonces yo confío en Él y por lo tanto esas cosas que Él me da debo de valorarlas. Entonces, por lo tanto, a partir de eso, mi comunión con Dios, mi confianza en Dios. Es interesante también el texto que acabamos de leer, Proverbios capítulo 3, versículo 5. Es que el texto nos está pidiendo exactamente dos cosas. Por un lado, confiar en Jehová de todo nuestro corazón. Y luego, de no apoyarme en mi propia inteligencia. Y otras palabras, en otras versiones dice prudencia. Sí. Es decir que tenemos que siempre, porque muchas veces pensamos que podemos hacer algunas cosas solos. Pero aquí el texto nos está pidiendo, no importa la situación, no importa el momento, no importa el lugar, que siempre, en lugar de nosotros hacer las cosas de una forma solitaria, que busquemos a Dios para conocer realmente cuál es su voluntad. Y de hecho, hoy en esta sociedad en la cual estamos viviendo, nosotros fracasamos como seres humanos porque dejamos a Dios fuera de nuestros planes. No lo buscamos y pensamos que tenemos suficiente inteligencia y somos suficientemente prudentes para tomar nuestras propias decisiones. Pero las decisiones que tomamos son las que realmente determinan el lugar donde uno estará mañana. Y por eso es muy importante que tengamos la certeza de que nuestras decisiones estén de acuerdo con la voluntad de Dios y también lo que Él nos está pidiendo a través de la Santa Escritura. Así es. Quiero que pongamos en el contexto lo siguiente. Dios dice, fíate en mí y no en tus propios caminos. ¿Han pensado de la siguiente forma? Cuando papá nos dice, no hagas esto. ¿Por qué? Porque puedes llegar a equivocarte o puede llegar a suceder algo mayor. Nuestra influencia, lo que nosotros hacemos,
ejerce también algo hacia afuera, ¿no? Y entonces Dios te dice, te voy a enseñar a hacer las cosas de manera correcta y tú puedes apoyarte en mí. ¿Cómo trabaja nuestra influencia en favor de otros? Pues lo que hacemos o lo que dejamos de hacer siempre tiene una influencia sobre las personas que nos rodean. Y es por eso yo les decía al principio de que esta lección no solamente se conforma en el papel de administrador de las posesiones que pertenecen mismo a Dios, que Dios nos ha confiado, sino que Dios nos invita a ir más allá de esto, que a través de nuestra manera de vivir, la gente realmente pueda percibir de que existe realmente un Dios en el cielo y que si ellos también se acerquen a este Dios, Dios se acercará también a ellos. Muy bien. Es que es tan importante esa palabra creer, ¿de dónde viene? Si nosotros creemos realmente que todas las cosas que nosotros tenemos aquí, nuestra familia, dinero, nuestras posesiones, viene de Dios, entonces nosotros sabremos manejar prudentemente todas esas cosas. Si nosotros somos fieles, somos malos mayordomos, estamos diciendo con nuestra actitud que las cosas que nosotros tenemos no vienen de Dios. Sí. Entonces, por lo tanto, nuestra influencia con las demás personas tiene que ver principalmente en creer la fuente de donde provienen todas esas cosas. ¿Hacia quién ejercemos influencia, Marco? Pues realmente es interesante, pero no solo la influencia o nuestra vida le demuestra a las personas que nos rodean en quién creemos o en qué creemos, ¿no? Y fíjate, algo que Corintios, Primera de Corintios 4:9 nos habla, es un texto muy interesante, dice, porque según pienso, Dios no nos ha puesto a nosotros apóstoles en último lugar, como a sentenciados a muerte. Y esta parte es en la que quiero centrarme. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Es interesante, pero nuestra influencia trasciende más allá de solo las personas que vemos, ¿no? Entonces, y por supuesto, como decía Carlos, cuando nosotros, nuestra influencia o cómo impacta nuestra vida, la vida de las demás personas, eso demuestra en lo que nosotros creemos. Si realmente creemos en Dios, nosotros vamos a vivir de una forma que impacte la vida de las personas de una forma positiva, ¿no? Así es. Me gustó mucho un texto que encontré aquí en la lección, me gustaría compartirlo con ustedes. Dice, revelamos a Cristo mediante la bondad, la moralidad, y es lo que cuenta con la aprobación del Creador. La influencia que nosotros ejercemos puede ser un factor determinante para que otros puedan llegar al reino de los cielos o puedan no hacerlo. ¿Cuál es el peso entonces que tenemos como mayordomos para con el mundo? Dice la palabra de Dios, yo soy la luz del mundo. Y Jesús mismo dijo cuando Él estuvo aquí que Él no venía a hacer la voluntad de Él, sino la voluntad de ¿quién? El Padre. Del Padre. Entonces, por lo tanto, nosotros también debemos hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Será que al hacer esto estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Y cómo afecta eso que estoy haciendo hacia otras personas para que ellos también puedan conocer a Jesús? Y es por eso, dentro de todo este concepto que estamos discutiendo, hablamos de una comunicación estrecha, íntima, porque de igual manera que la luna refleja la luz del sol, porque la luna no tiene luz propia, nosotros también como mayordomos tenemos que acercarnos a Jesús para poder reflejar su luz, porque Jesús es luz, se identifica como la luz. Por lo tanto, nosotros, y nos dice en Mateo 5, que nosotros somos la luz del mundo. Por lo tanto, tenemos que ir hacia Jesús para poder reflejar su luz, de tal forma que cuando las personas nos ven actuar, hablar, puedan reconocer realmente que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida y que nos movemos dentro de este contexto cristiano. Y si no hablamos conforme Cristo nos los pide, entonces estamos contra Él. Vean lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 30, y en sus casas, y también pueden acompañarnos a buscarlo en sus Biblias. Mateo 12, 30 dice, el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Tenemos entonces ese factor importante que cuando Cristo venga por segunda vez nos va a pedir cuentas. Y hay solamente dos resultados. ¿Cuáles son, Carlos? De acuerdo con las Sagradas Escrituras, Mateo 25, 21, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
San Mateo 7:23, nunca os conocí. Son las dos respuestas que tenemos. ¿Y cómo podemos acceder a esas respuestas? ¿Cuál tendría que ser nuestro papel para poder llegar a una o a la otra? ¿No os conozco o hiciste bien? Ser buenos mayordomos. ¿Ese sería el resultado final entonces? Sí, que lo que estudiamos, porque tenemos tantos materiales, que lo que realmente estudiamos sea una realidad en nuestra vida. Porque es por eso yo hablaba de una alineación entre lo que hacemos y lo que somos. Y realmente pues es interesante porque Carlos mencionaba Mateo 7:23, donde Jesús dice a un grupo de personas, nunca os conocí. Pero unos versículos anteriores, este grupo decía, yo he hecho tanto en tu nombre. Pero habían hecho cosas así realmente en el nombre de Dios. Pero ¿por qué Dios o Jesús dice que nunca os conocí? Es porque realmente no había una congruencia, una alineación entre la convicción de que ellos pretendían tener y sus acciones. ¿Qué es lo que vimos en el contentamiento, en la piedad, en la confianza en Dios? Si no hay una congruencia entre eso y en la influencia que ejercemos, no vamos a encontrar mucho más. Me gustaría, muchachos, que pudieran pensar cuál sería la conclusión, en breves palabras, del repaso de esta lección, no solo de esta última, sino de todo el trimestre también. La mayordomía como cristianos. ¿Cuál sería entonces esa conclusión? Pues una conclusión podría ser de que la mayordomía consiste en llevar una vida en la que los dos mandamientos que Jesús mencionó, es decir, amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente y de todas tus fuerzas, y también a tu prójimo como a ti mismo, porque de estos dos mandamientos depende toda la escritura y la ley. Yo creo que sea realmente una realidad en nuestra vida, porque en esto realmente consiste la mayordomía, cuando realmente los que nos rodean y nosotros también podamos experimentar esta relación con Dios y con nuestro prójimo. Muy bien. En dos palabras, tu conclusión. Yo creo que el conocer a Dios nos lleva a tener una buena mayordomía y eso nos lleva a reflejar al mundo que creemos en un Dios. Muy bien. Breve. Conocer que todo lo que tenemos viene de Dios y a través de eso compartirlo con los demás. Perfecto. Pues gracias, muchachos, por estar con nosotros. Gracias a usted también que nos acompañó allí en su hogar. Gracias por abrirnos las puertas de su hogar. Este ha sido el fin del repaso de la lección y esperamos vernos en la siguiente.